Hola, ¿qué tal, científicos? Bienvenidos a tu canal, Cientificando. El día de hoy vamos a analizar las principales reglas para asignar el número de oxidación en una ecuación o en un proceso redox. Primero que nada tienes que practicar y tomar en cuenta o familiarizarte con las reglas para asignar el número de oxidación en una ecuación redox o en una reacción redox. Es primordial saber con qué número de oxidación están trabajando tus elementos para determinar quién se oxida, quién se reduce. En este caso nada más vamos a hablar de cómo se asignan los números de oxidación. En nuestro siguiente video vamos a analizar una reacción redox, ya sea en la parte experimental como en una ecuación que representa el proceso. Iniciamos con las reglas. Regla número 1 dice que todos los elementos en estado natural o no combinados, es decir, cuando están solitos, tienden a tener número de oxidación 0. ¿Por qué? Pues no se han combinado con nadie diferente a él. Si ves, en este caso el flúor tiene un 2 porque es un gas y todos los gases cuando están solos tienden a estar en moléculas diatómicas. Pero en sí el flúor no se ha combinado con ningún otro elemento. Entonces retomamos regla número 1. Todos los elementos solos o no combinados, su número de oxidación es 0. Recuerda que las cargas es la atracción que existe entre los átomos para formar enlaces. Si están solitos, aún no determinan o aún no escogen la carga para determinar cuántos enlaces van a formar. Regla número 2. Dice que los elementos del grupo 1A tienen carga más 1. No hay otra carga más que carga más 1 a excepción del hidrógeno. Los elementos del grupo 2A tienen carga más 2. Todos ellos tienen su único número de oxidación 2 siendo positivo. En este caso, el sodio pertenece al grupo 1A, por lo tanto su carga es más 1. El calcio pertenece al grupo 2A, por lo tanto su carga es más 2. Repito, ¿por qué tienen números diferentes? Porque aquí está solo, no se ha combinado, por lo tanto regla número 1 es 0. Cuando ya se combina y forma un compuesto, su carga es más 2 porque es su único número de oxidación. Y en el caso del sodio, su número de oxidación es más 1 porque es la única carga que tiene. Regla número 3. El flúor es el elemento más electronegativo y su única carga es menos 1. ¿Por qué mencionamos que si es el más electronegativo tiene un número tan sencillo? Recuerda que tienen 7 electrones en su capa y buscan llegar a 8. Por lo tanto, él nada más necesita un negativo. Todos los demás buscan 2 o buscan 3 electrones para completar. Pero en este caso, él es el más electronegativo porque tiene 7 y nada más necesita 1. Regla número 3, retomo. El flúor, su número de oxidación, sin excepciones, siempre es menos 1. Siguiente regla, regla número 7. Dice que los compuestos neutros, ¿qué es un compuesto neutro? La unión de 2 o 3 elementos donde la suma algebraica de los números de oxidación, tanto positivos como negativos, nos tiene que dar 0. En este caso, otra cosa para ubicar los compuestos neutros. Hay compuestos que tienen un paréntesis. El paréntesis solito es un radical, es un catión, un anión. En este caso no tenemos ningún paréntesis, por lo tanto ambos compuestos deberían ser neutros. ¿Por qué digo deberían? Porque si tú ves, aquí tienes más 2 menos 1 es igual a más 1. No estás llegando a 0 para cumplir tu regla 7. Nos falta un paso. Tenemos que cruzar nuestras valencias. ¿A qué se refiere el cruce de valencias? A que el número de oxidación o valencia del flúor se va a ir como subíndice. Y este más 2 se va como subíndice al flúor. Para que al momento de hacer la multiplicación 1 por más 2, 2 por menos 1, menos 2, más 2 menos 2 es igual a 0. Aquí se cumple la regla número 7, donde dice que los compuestos neutros, la suma algebraica de sus cargas, ya sea después de multiplicar, si hay algún subíndice, es igual a 0. Ahora bien, aquí tenemos un compuesto neutro.
muchas personas o muchos alumnos en este caso tienen dudas de qué número utilizar, porque en el caso del cloro trabaja con 1, 3, 4, 5 y 7. Ojo aquí, los números que yo te pongo son en general, depende de la tabla periódica que estés utilizando. Algunos omiten un número, algunos te dicen que son más, menos, otros te dicen que uno es negativo, otros que son positivos. Depende de tu tabla periódica. Ojo aquí, también hay tablas periódicas con errores. Para que al momento de realizar las actividades o de realizar alguna ecuación, puedas comparar dos fuentes diferentes para corroborar el dato que estás utilizando. En este caso, regla número 6. La regla número 6 dice que cuando yo tengo cuando yo tengo un elemento que tiene varios números de oxidación, necesito ver con quién se va a combinar para poder determinar cuál de su número de oxidación me conviene utilizar. En este caso, yo no tengo o no he hecho ningún cruce y no tengo ningún subíndice. Por lo tanto, si tengo uno positivo, me conviene utilizar este 1 y también lo puedo utilizar en negativo. Por lo tanto, es menos 1. Más 1 menos 1 es igual a 0. ¿Estamos cumpliendo la regla 7? Sí, porque mi compuesto neutro ha llegado a sumar sus cargas y nos da 0. Continuamos con la asignación de números de oxidación de acuerdo a las reglas. En este caso mencionaremos la regla número 4 que refiere en particular al oxígeno. La regla dice que el oxígeno siempre trabaja con un número de oxidación menos 2 cuando está combinado. Pero este elemento tiene excepciones, las cuales vamos a ver a continuación. En nuestro primer ejemplo, retomemos la regla número 1, donde dice que los elementos solos o no combinados, su número de oxidación es 0. Ahora bien, aquí podemos retomar la regla número 6. Recuerda que dice que cuando tu elemento tiene más de un número de oxidación, debemos de observar con quién está trabajando nuestro elemento para poder retomar. El carbono trabaja con más 2, más menos 2 y 4. Mi regla número 4 dice que el oxígeno siempre trabaja con menos 2 a menos de que haya una excepción. En este caso no hay ninguna excepción. 2 por menos 2, menos 4. Si yo tengo el carbono donde no hay ningún coeficiente, por lo tanto necesito el más 4. Más 4 menos 4 es igual a 0. Se cumple la regla número 7 donde dice que mi compuesto neutro, la suma algebraica de sus cargas debe de dar 0. Regla número 4, mi oxígeno trabajó con menos 2, sí. Al momento de combinarse, claro está que si no se ha combinado debe de ser 0. Vamos a iniciar con las reglas o con las excepciones del oxígeno. Excepción del oxígeno. Primera excepción refiere a cuando el oxígeno está trabajando con el flúor. Porque si recordamos la regla 3, dice que el flúor siempre trabaja con menos 1 y él no tiene excepciones, no hay ninguna diferencia. En este caso, menos 1. Si yo le pongo al oxígeno el menos 2 menos 1 llegaríamos a 3. Aquí la excepción dice que cuando el oxígeno se combina con el flúor, el oxígeno siempre o forzosamente va a trabajar con más 1. Para que mi compuesto pueda ser estable o neutro. Más 1 menos 1 es igual a 0. Recuerda, es una excepción. Tu oxígeno en la mayoría de los compuestos trabaja con menos 2. A menos de que encuentres esta fórmula, aquí tenemos que hacer la diferencia de que el oxígeno va a trabajar con más 1. Siguiente excepción. El oxígeno, cuando se forma un peróxido, su número de oxidación es menos 1. ¿Cómo sé que está formado un peróxido o cómo se forma un peróxido? Los peróxidos se forman de la unión de un metal más el oxígeno. Pero ¿qué diferencia hay aquí? Que el metal que tú estás trabajando está en molécula diatómica y el oxígeno también está en 2. ¿Sí? En este caso la fórmula sería X2 y el oxígeno 2, donde X sería el metal que se está trabajando. Formación de peróxidos, metal con un subíndice 2 y el oxígeno con subíndice 2.
Aquí tenemos el peróxido de sodio. ¿Cumple la regla de ser un peróxido? Sí, porque dice que tenemos un metal, el sodio es un metal, está el subíndice 2 y está el oxígeno con un subíndice 2. Por lo tanto, tenemos el peróxido de sodio. Regla del oxígeno en peróxidos es que trabaja con -1. 2 por -1, -2. Regla número 2, los elementos del grupo 1A trabajan con +1 porque es su único número de oxidación. 2 por +1, +2. +2 menos 2 es igual a 0. Se cumple la regla 7, mi compuesto es un compuesto neutro, no hay ningún paréntesis, por lo tanto llegó a 0. Para que te familiarices un poquito más con los peróxidos, aquí tengo el peróxido de bario. ¿Cumple la regla del peróxido? Sí, porque tengo mi metal con subíndice 2 y tengo el oxígeno con subíndice 2. Por lo tanto, la regla del oxígeno para peróxidos dice que es -1 su número de oxidación. 2 por -1, -2. El bario es del grupo 1, regla número 2. Los elementos del grupo 1A, su número de oxidación es +1 porque es el único número que tienen y como son metales tienden a ser positivos. 2 por +1, +2. +2 menos 2 es igual a 0. Regla número 7 se cumplió, mi compuesto neutro llegó a 0. Tenemos la regla número 5 que refiere al hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo 1A, es el elemento número 1. Su número de oxidación es 1 porque únicamente tiene un electrón que es con el que se forma es con lo que se forma su capacidad de enlaces, que nada más sería la formación de un enlace. Lo único que cambia es si lo vamos a utilizar como positivo, es decir, que perdió su electrón, o como negativo, que ganó un electrón para poder formar o completar su nivel de energía. En nuestro primer caso tenemos una molécula de agua o de óxido de hidrógeno. La regla dice que el hidrógeno siempre trabaja con +1. En este caso tiene un 2. 2 por +1, +2. Regla número 4 mencionaba que el oxígeno siempre trabaja con -2. Aquí no tenemos ningún peróxido ni el flúor, por lo tanto, +2 menos 2 es igual a 0. Regla 7, ¿se cumple? Sí. Hidrógeno, regla 5, el hidrógeno trabaja con +1. En este caso, el cloro utilizamos -1. 0, no hay ningún subíndice o no hay necesidad de hacer el cruce porque solitos llegan a 0. El bromo, la regla 6, recuerda que si tiene varios hay que ver con quién vamos a combinar. En este caso, el hidrógeno trabaja con +1, por lo tanto, de bromo yo puedo utilizar el -1 para poder llegar a 0. Retomo, regla 5, el hidrógeno siempre trabaja con +1. En este caso, trabaja con +1 porque siempre va primero. Si tú ves en los primeros 3 ejercicios, está primero, por lo tanto, recuerda que cuando se escribe un compuesto, el primero es el polo positivo y después el polo negativo. Aquí tenemos una excepción. El hidrógeno no está primero y se está combinando con un metal. Aquí se está formando un hidruro. La regla para el hidrógeno en la formación de hidruros dice que ya no va a trabajar con +1, sino que en este caso trabajará con -1. ¿Por qué? Nuestro sodio es positivo y su único número de oxidación es +1. Si el hidrógeno sigue trabajando con +1, llegaríamos a +2 y nuestro compuesto neutro no podría aplicar la regla 7 de que la suma de sus cargas fueran 0. Tomamos, este trabaja con +1, no hay GR, no hay equivocación, es su único número de oxidación. Y está primero. En este caso, el hidrógeno va de este lado, por lo tanto sería el polo negativo. ¿Qué número tiene? 1. Más 1 menos 1 es igual a 0. Este caso es igual. El hidrógeno está del lado del polo negativo, por lo tanto iría con -1. La única diferencia aquí es que el magnesio es del grupo 2A. Por lo tanto, su número de oxidación es +2. No llega. Aquí hay que hacer el cruce. 2 por +1, +2. 2 por -1,
menos 2 más 2 menos 2 es igual a 0. Recuerda, regla número 5, el hidrógeno siempre trabaja con más 1 cuando está primero porque es el lado positivo, y si tú ves al hidrógeno del otro lado, quiere decir que está trabajando como negativo y es 1, porque es el único número con el que él puede trabajar. Por último, recuerda que para poder hacer todo este trabajo es necesario que te familiarices con tu tabla periódica. Si tú no sabes ubicar dónde está el número de oxidación en tu tabla periódica, se te va a complicar. ¿Qué ejemplo? Hay tablas periódicas que te ponen que el magnesio tiene un número de oxidación 2. ¿Qué ha pasado? Que no saben si es positivo o negativo, cuál van a utilizar. En este caso, si tu tabla nada más dice 2 y no hay ningún símbolo, quiere decir que es positivo. Los elementos que tienen número de oxidación positivo y negativo te lo van a marcar ahí. Pero si no tiene ningún símbolo, por lo tanto es positivo. Familiarízate con tu tabla periódica. Son diferentes fuentes, diferentes acomodos. Por lo tanto es necesario que comiences a ubicar dónde está cada elemento, qué características tiene y la simbología de tu tabla periódica.